Se quiere una nueva subida del salario mínimo con o sin acuerdo en los próximos meses. El SMI que pagan los autónomos ha aumentado un 54% en 6 años. La ministra de Trabajo anuncia este viernes que reunirá en septiembre a los agentes sociales para volver a subir el salario mínimo interprofesional SMI, un incremento que se producirá con o sin acuerdo. En solo 6 años el SMI ya se ha incrementado un 54%. Se quiere una nueva subida del salario mínimo con o sin acuerdo en los próximos meses. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social advirtió el pasado viernes de que pronto habrá una nueva subida del salario mínimo interprofesional SMI, que a día de hoy ya es de 1.134 euros al mes en 14 pagas y supone un coste total de casi 22.000 euros al año para los autónomos y pequeños negocios con empleados percibiendo este sueldo mínimo. Así lo anuncia durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas generales del departamento que dirige. En su intervención, la ministra aseguró que volverá a convocar el próximo mes de septiembre a los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal, para una nueva subida del salario mínimo interprofesional. También se aclara que el salario mínimo subirá con o sin acuerdo de la mesa. Para la ministra de Trabajo, a pesar de que el salario mínimo ha subido un 54% en solo 6 años con el actual sueldo mínimo, no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte, por lo que la estrategia de su ministerio es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, haya acuerdo o no. Todavía no se sabe si la intención del Ministerio de Trabajo sería preparar la nueva subida para finales de 2024 o de cara a principios de 2025. Sea como fuera, si finalmente se llevará a cabo este incremento, sería nada menos que el 7º aumento del SMI desde que su gobierno llegó a la Moncloa en 2018. En aquel entonces el salario mínimo era de 780 euros al mes en 14 pagas. Ahora, con el actual salario mínimo, los negocios ya pagan 1.134 euros al mes en 14 pagas a cada uno de sus empleados en el salario mínimo interprofesional, y el coste total de este sueldo mínimo asciende a 1.571 euros por trabajador. Visto los incrementos en los gastos laborales anuales que están asumiendo los negocios por los constantes aumentos del salario mínimo y las bases mínimas, un 5% solo en 2024, así como el MEI y otros costes, es probable que la patronal no acepte una nueva subida del sueldo mínimo. De hecho, según advierten, ya en la anterior subida, tanto la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ACTA, las continuadas subidas del salario mínimo interprofesional SMI desde 2018 afectan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas que, por su reducida estructura, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala, tienen menores recursos para asumir este incremento de costes laborales. Incluso el Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió este viernes al gobierno español de los efectos nocivos que podría tener una nueva subida del salario mínimo interprofesional. De cara al futuro, las iniciativas en materia de política laboral deberían estar cuidadosamente diseñadas para evitar efectos adversos en el empleo y el crecimiento. Tras subir más del 50% en los últimos 5 años, el salario mínimo ha alcanzado la meta fijada por el Gobierno de 60% del salario medio. Cualquier aumento adicional debería tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales en el empleo poco calificado y guiarse por las recomendaciones de la Comisión Asesora. En 6 años, el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% hasta 5.000 euros anuales. En la anterior legislatura, el Gobierno ya elevó el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros hasta los 1.080 euros en 2023, un incremento del 47%. Con la subida del salario mínimo que entró en vigor en enero de 2024, el SMI se ha incrementado un 54% desde 2018. Esto significa que en solo 6 años los autónomos y pequeños negocios han tenido que hacer frente a 6 subidas del sueldo mínimo, sin contar la próxima que ya está preparando el Gobierno. Como publicó el Ministerio de Trabajo en la captura a continuación, la primera fue de 736 euros al mes a 900 euros. La siguiente fue de 900 euros a 950 euros al mes. La tercera fue de 950 a 965 euros al mes y la cuarta fue de 965 a 1.000 euros al mes. En 2023 tuvo lugar el quinto aumento de 1.000 a 1.080 euros al mes y la última, que entró en vigor este enero, fue de 1.080 euros mensuales a 1.134 euros al mes. Esto significa que en 6 años los negocios pagan 354 euros al mes por 14 pagas o casi 5.000 euros anuales más por el salario mínimo de sus empleados. Esto sin contar las cotizaciones que deben asumir a los empleadores. Solo en 2024 los costes de los autónomos con empleados en el salario mínimo interprofesional han subido más de 1.300 euros. Solo este 2024, ante el incremento del 5% en el salario mínimo interprofesional SMI, los autónomos con empleados en esta escala salarial han visto incrementados sus costes laborales con alrededor de 1.131 euros más al año.
En exclusiva, un documento que a través de la fórmula calcula exactamente lo que pagará el autónomo, de nómina mensual, pagas extras y cotizaciones a la seguridad social por cada trabajador que tenga a su cargo con la nueva subida del SMI anunciada por el Gobierno. Así, teniendo en cuenta estos datos, hasta el pasado diciembre el coste salarial mensual, contando la nómina, las pagas extras prorrateadas y las cotizaciones a la seguridad social por empleado, se situó en 1.735,65 euros o 20.827,80 euros anuales. Tras la subida pactada entre el Gobierno y los sindicatos, este año ascenderá a unos 1.822,43 euros mensuales o 21.869,19 euros al año o 1.041,39 euros más solo por estos conceptos. Además, a esta cantidad habría que sumar el mecanismo de equidad intergeneracional MEI, creado el año pasado para sostener el sistema de pensiones. En 2024, la proporción que paga el negocio pasó del 0,5% de la base de cotización al 0,58%, lo que implicará que los autónomos y negocios con asalariados en el SMI paguen un extra de 7,67 euros al mes por este concepto o lo que es lo mismo, alrededor de 92 euros al año. En total, sumando el incremento salarial, las pagas extras, las cotizaciones a la seguridad social y el MEI. Los autónomos y negocios con empleados en el salario mínimo pagarán este año por cada uno alrededor de 21.959 euros, es decir, alrededor de 1.131 euros más que hace un año, cuando ya se incrementó un 8% respecto al SMI de 2022. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.